te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y antes que empezar el programa propiamente dicho con nuestro analista, investigador y escritor, tengo que daros una buena noticia. Y no me digáis que si en estos tiempos existen las buenas noticias, ¿eh? Hoy, atención, hoy a 19 de mayo del 2023 hemos llegado a los 75.000 seguidores que nos siguen en Sapiens, de forma directa, en forma de podcast, en forma semidirecta o por YouTube, llegamos a los 75.000 y no me deis las gracias a mí, os la quiero dar a vosotros por ser fieles seguidores durante tanto tiempo a estos, otros temas que ahí están y que tanto interesan a quien les tiene que interesar. Es así, como les interesan a nuestro escritor e investigador Tristán Castell de Pinós. Tristán, bienvenido y buenos días. Bienvenido. Oye, qué notición, ¿no? 75.000. Increíble. Vamos hoy quizás a dar una pista de que todos estos 75.000 buscadores del Grial quizás pueden ser los primeros 75.000 oponentes resistentes al desarrollo de los planes perversos del nuevo orden mundial. Pero intentaremos explicar cómo. Bueno, pues me parece muy buena proposición. Mientras las proposiciones sean muy decentes e interesantes, allá que te vamos. Tristán, una cosita antes de empezar de nada. Me consta, por experiencia personal, vivida este fin de semana, y resulta que a sabiendas de antes de entrar en antena, en directo, lo que me has comentado, y que me da la sospecha positiva de que le está pasando a muchas personas que tienen visiones, tienen visualizaciones, canalizaciones, o incluso leyendo un libro les sale un párrafo que habla de la sínode. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué mensaje es este que se nos está enviando, Tristán? Bueno, quiero deciros también que antes de hablar de lo de la síndrome, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado, pero que no deja en la historia que yo pues he dedicado pues al tema de la síndrome. Nunca he estado en Turín, tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de verla, pero nunca he podido coincidir. Pero sí que es algo que siempre está ahí, un interés latente, hay como un clic que me hace mirar siempre en esa dirección. Pero que nunca he progresado de forma suficiente. Pero antes de hablar de la síndrome, que lo haré inmediatamente, quiero contestar dos cuestiones que han propuesto o han señalado dos oyentes del último programa sobre la visita del Rey Negro a Isis Cali en Montserrat. Uno, que además con muy buen ejercicio aritmético, se dio cuenta que yo dije que la entrada al monasterio era a las 13 y la salida a las 13:13, que si sumaba los 3:13 sumaba 78 era la suma de los dos era el arcano del diablo en el tarot, ¿no? Efectivamente, los 13 nos suman 78. Yo en aquellos momentos era el día también que estábamos viendo lo de mientras estaban mirando lo de Obama
en Montserrat, el Rey Negro, estaba también viendo lo del Príncipe Lagarto por una parte, y por otra parte la escalada en la Torre Eiker, en las Torres del Paine, en la Patagonia, que me interesaba mucho más, y entonces di un salto aritmético. Efectivamente, los 3 treces, que también 3 treces, hemos de recordar que es el arcano de la muerte en el tarot, por cierto. Los 3 treces sumados suman exactamente 39, no suman el 78, y por lo tanto es que lo que ocurrió es que yo tenía que sumar también el día. Y aunque ellos estuvieron el día 29, que atención, 9 y 2 son 11, que es la puerta del espacio-tiempo y de los rituales, digamos, predilecta de los Illuminati, con que el tiempo es difuso, es ondulatorio, o sea, todo, digamos, nosotros estamos acostumbrados a la medición del tiempo por reloj, y el tiempo es una ondulación, es una radiación que está influida por los temas planetarios, los temas situacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tenía que sumar era el día de auténtico valor, que es el 30, la entrada a Beltane, y por lo tanto tenía que sumar 13, 13, 13 más 30, y eso da 69, que es, digamos, el enfrentamiento de las dos polaridades que van en dos direcciones, aparte de todo lo demás que nos imaginamos. Y 6 y 9 efectivamente sí que es 15, que es el arcano del tarot que representa al diablo. O sea que disculpas por este pequeño lapsus y agradecimiento a nuestro oyente que nos señaló. Hay otro oyente que me ha señalado algo muy interesante, quizás porque percibió detrás de las palabras un poco que estaba yo intentando sugerir algunas cosas más allá. Me dice que hizo una meditación sobre este espacio del centro del atrio de la aracné, la tela de araña, con esa piedra verdosa oscura que hay ahí centro, que es una entrada del espacio-tiempo, ¿me entiendes? Y que él había percibido la presencia de un gigantesco reptil. Bueno, solo decirle que va por buen camino, no quiero ser más explícito, pero que sepa que va por buen camino y que hay suficientes elementos de lectura en el mismo espacio para poderlo deducir. Espero algún día poder aclarar un poco este tema. Bueno, pues estarán muy, muy contentos de que tú en persona, en primera persona, pues des respuesta, que es la magia, ¿no?, que nos ofrece ahora la comunicación, que tú publicas en YouTube pues una entrevista con unos contenidos, y que la gente, siempre de forma educada, con espíritu crítico constructivo, aporten y se pueda pues contrastar, compartir información. Y esto es una cosa muy buena, que yo recuerdo cuando empecé en comunicación era casi, imposible. Te llamaban físicamente a la radio y tú pues les explicabas en el tiempo que tenías, ¿no? Ahora no, ahí está. Y yo me consta, y tengo que dar las muchas gracias a todos los seguidores y seguidoras de Sapiens, Tristán, que tienen un nivel de conocimiento medio alto, muy alto. Y eso también era el objetivo de Sapiens, llegar a quien realmente pudiera entender a veces lo que se explica tan complejo, que reconozco que es complejo. Bueno, dicho esto, y repito, gracias, 75.000 seguidores que tenemos en Sapiens. ¿Por dónde empezamos? Porque también había comentado esto del Santo Sudario de Turín, ¿no? Pero bueno, es que tampoco lo quiero ubicar en Turín, lo quiero ubicar en aquella misteriosa cueva. Pero ábrenos el frente informativo, Tristán. Bueno, el tema de la síndone es un tema muy complejo porque aparentemente solo existe una impronta del cuerpo del Jesucristo torturado y seguramente ejecutado en Palestina en aquellos tiempos evangélicos, y que solo existe en Turín, cuando en realidad se dice que la Iglesia Católica está en poder de otras tantas sábanas santas. Puede haber otras. Hay la Santa Faz de Oviedo, también, que esto lo tenemos aquí en España, pero realmente lo que ha tenido siempre una relevancia tremenda es la síndone de Turín, por la cantidad de detalles y por los estudios que se han hecho sobre ella,
que bueno, ha pasado desde que era una reproducción hecha en la época del Renacimiento, la teoría de Limpignet y Clive Prince, que decían que esto fue Leonardo, que era como una especie de impronta fotográfica. Menuda día realmente la parejita esta. Y después, a medida que han ido apareciendo nuevos métodos de datación y de examen, se ha ido comprobando que hay esporas de plantas o de semillas pertenecientes a la zona de Palestina, y que la datación cada vez se aproxima más al año cero, ¿no? Entonces, bueno, fuera del tema puramente científico y del debate científico, ya sabemos que la ciencia está en manos de los políticos y por lo tanto tampoco es nunca fiable. Una experiencia personal. Permíteme un inciso. En el anterior programa hablaba de la teurgia, ¿no? De cómo a través de unos medios, de unos rituales, de unas oraciones, incluso de reliquias físicas, se puede conectar con seres extradimensionales que tienen su poder, conocimiento, sabiduría, interacción con nosotros. ¿Tú crees que el santo sudario permite esta conexión? Y yo, para mí, de una forma absoluta. Sobre el tema de las reliquias, bueno, ya sabemos que los restos humanos, pues bueno, almacenan el ADN, ¿no? Y por lo tanto el ADN es un sistema de comunicación cósmica, incluso en el cuerpo vivo, pero que también es un sistema de emanación de información o de alguna forma de pensamiento o un vestigio de alguna indicación, ¿me entiendes? Que eso, ¿me entiendes?, proporciona a la gente que se acerca con el espíritu abierto. Y hay dos lugares que me parecen absolutamente brutales para hacer experiencias de este tipo. Uno es es la capilla de las reliquias de la Catedral de San Marcos en Venecia. Hay una colección de reliquias supuestamente de santos. Y ya sabemos que el comercio de las reliquias en la Edad Media hay veras cruces como para hacer 24.000 cruces a tamaño natural, pero lo que son los restos humanos, de alguna forma, pueden ser de hombres santos o de hombres que se hayan aproximado a la santidad. Yo creo que la gente en aquel tiempo escogía realmente, y no escogía porque le decían, este es un resto de San Nicodemo, que por cierto yo tengo una reliquia muy bonita de San Nicodemo, ¿ves? Sino que los que buscaban eran seres que de alguna forma ya eran videntes y que cuando se acercaban a algún tipo de materia podían ver, ¿ves?, la emanación espiritual de la materia. Y por lo tanto no era aquello, ¿me entiendes?, de decir, mire, tengo aquí un dedo de la falange izquierda de San Mateo. No, cuando veían que allí había algo que vibraba, no sabían si era de San Mateo o de cualquier otro santo, pero sabían que eso vibraba y vibraba positivamente. Bueno, la capilla de San Marcos es demoledora. Hay una colección de cálices, entre ellos unos cálices de ónice que yo creo que podrían estar en la línea de los cálices rituales de aquel tiempo. A mí me parece que emiten una energía muy fuerte. Pero después, en el Palacio Ducal, hay un armario. El Palacio Ducal es uno de los lugares, para mí, es uno de los epicentros del mundo, ¿no? Hay un armario lleno de reliquias de arriba abajo. Eso, cuando las puertas están abiertas y tú te pones delante y descondicionas tu examen racional, abres tu perceptividad para que entre lo que tenga que entrar, ahí sientes muchísimo. O sea que en ese sentido de decir que cuidado, que con esto de las reliquias, sobre las que ha habido también muchísima descalificación, que todo esto de los cristianos que creen en leyendas en cuentos de hadas y que todo esto son falso. A ver, ¿me entiendes o no? El ser que tiene una capacidad de conexión, conecta. Y si es, y si no, lo conoce. Y en este sentido yo sé decir que yo nunca he estado delante de la síntone. Lo que he visto más parecido era una reproducción a tamaño fotográfica, a tamaño natural, en la iglesia de San Maximín, debajo de la cueva de la Sainte Baume, donde supuestamente vivió María Magdalena, al menos durante unos años, y eso, cuando estás delante, emite.
esa imagen emite. Bueno, pues vamos a la experiencia personal de estos días. Durante estos días pasados he sufrido una intervención quirúrgica y, bueno, pues me tenían que anestesiar. En mi vida, al menos de forma consciente, nunca me han anestesiado. Por lo tanto, era por la primera vez en mi vida que pasaba por una experiencia de este tipo. Y bueno, pues nada, pues pensé que, bueno, que lo mismo pues tendría pues un desprendimiento astral, que, en fin, muchas veces lees sobre estas salidas espontáneas del cuerpo en estas situaciones médicas y tal. Bueno, yo me puse en orden con mis guías espirituales y familiares y entré pues directamente en la intervención totalmente descondicionado de todo. Y sí, el proceso de anestesia, me empezaron a hurgar por aquí y por allí. Y yo pues nada, estaba tranquilamente, sedado, muy sedado, pero de pronto, delante mío, con una claridad absolutamente, un detalle tremendo, apareció la imagen de la síndone. Y entonces... Sí, o sea, viste lo que conocemos, ¿no?, de la síndone, del santo sudario, aquel manto blanco que recogió el cuerpo de Jesús el Nazareno. Sí, vi sobre todo la parte superior, O sea, quizás no vi el desarrollo total de la síndone, sino la parte superior, O sea, todo lo que es la cabeza y los brazos cruzados sobre el pubis, ¿me entiendes? Y lo vi con una claridad tan absoluta. Y entonces, en esa situación en la que yo estaba suspendido en la sedación, ¿me entiendes?, de pronto lo vi y en mi mente se formaron solo dos palabras, que he intentado explicármelo al 100%, ¿no? Y quizás sí que tengo una explicación, pero quizás es un tema muy personal mío. Vi la síndone, lo vi a él, y entonces, bueno, se me estoy emocionando, Entonces, dentro de mí sentí claramente dos palabras: he comprendido. Y después se desvaneció la imagen. O sea, tuviste estas palabras, esta frase, he comprendido. ¿De dónde crees que venía? ¿Y quién era el generador de esa ondulación sonora? No lo sé. Fue algo de mi interior. A ver, es decir, nosotros siempre... A ver, el mundo de las religiones está muy mangoneado por todas partes a lo largo de la historia, ¿no? Y ya vemos ahora cómo está la Iglesia Católica en poder de los reptilianos prácticamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Entiendes? ¿O no? ¿Qué fuerzas tendrán que corregir esta deriva? ¿Entiendes? Y que siempre pones como puntos de interrogante. Claro, que si el Dalai Lama le enseña la lengua niña, que sé qué, que resulta que el Papa Wojtyła también le besaba la boca a los niños, y no sé qué. Y eso, claro, te hace dar pasos atrás, ¿no? Porque a mí, de verdad, me gustaría que todo fuera verdad. Me gustaría que todos los milagros relatados, me gustaría que todos los santos que han tenido experiencia, me gustaría que fuera verdad. Pero también me gustaría que fuera verdad todas las experiencias de los arhats de la India, todas las experiencias de los grandes lamas y de los grandes gurús. Me gustaría que fuera verdad de la buena, el mundo espiritual, digamos que es la contrapartida del mundo material, que tiene los pies demasiado en el suelo y muchas veces hundidos en los excrementos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando te pasan estas cosas, ves como una luz de esperanza, ¿sabes? O sea que a veces las experiencias vienen en momentos totalmente inesperados y incondicionados, ¿sabes? O sea, muchas veces hemos participado en ceremonias religiosas en muchos sitios, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en París, visitábamos mucho la capilla del Santo Espíritu en el Notre Dame, que ahora ya está todo quemado. Los satánicos han conseguido su objetivo. La capilla del Santo Espíritu tiene un sitio en el cual te vas a otra parte. O sea, y te sientas allí y te vas a otra parte. Y es una puerta del espacio-tiempo. Pero ahí fue un día que Olga y yo vimos una consagración, la más fuerte quizás que hemos visto en una catedral. Bueno, Francia es un país que, bueno, los católicos son católicos de verdad, no son esas tonterías que corren por allí. Son gente realmente que cree y que participa del ritual, ¿no?
Ya sabéis que en el cruce de las dos naves de Notre Dame está pues el altar que se trasladó a esa zona, antes estaba en el fondo, donde está, muchas veces se exponía la supuesta, y yo diría buena corona de espinas que se conservaba en Notre Dame y que creo que se salvó del incendio, y ese día oficiaba un sacerdote negro. Y entonces nos llamó un poco la atención, ¿no? Y nosotros hemos estado meditando en la capilla Santo Espíritu y salíamos ya de Notre Dame. Y entonces vimos como él estaba consagrando en el momento que pasamos, y nos dimos cuenta de que ese hombre estaba atrayendo la energía de una forma verdadera y estaba bajando, había un flujo de energía tan grande allí que era espectacular. Y pensé, mira, la cantidad de curas católicos blancos, no lo digo, ¿no? ¿Me entiendes? Por descalificar razas, ¿me entiendes? Que has visto consagrar como una cosa puramente mecanicista, que nunca ha ocurrido nada, y aquí este hombre está trayendo la energía, debe tener una fe tan fuerte que está bajando la energía en chorro, ¿no? Otro caso en el que vi también, bajar claramente la energía al cáliz fue en unas misas privadas que hacía un jesuita que se había apartado de la iglesia porque se había enamorado de una mujer, ¿no? De un amor puro, o sea, era un Parsifal. Y es además un personaje muy conocido, pero a un grupo muy pequeño, entre los cuales estábamos Olga y yo, nos invitaba los domingos a una misa dominical, ¿no? Y esa misa dominical, que se hacía con unos patrones un poco gnósticos, pues bueno, pues un día estábamos allí y yo de pronto, cuando él estaba consagrando, vi, pero de una forma física, como un humillo blanco que descendía y atravesaba, estábamos debajo de un techo de una casa rústica, atravesaba y entonces bajaba, además con una forma un poco ondulatoria, hacia el cáliz, y me quedé absoluta. Y yo después dije, maestro, he visto realmente, ¿me entiendes?, que la energía venía a ti. Me dice, me alegro mucho que lo hayas podido ver, porque no todos tienen la capacidad de reconocer la energía, ¿no? Y es decir, que fíjate que en estos dos casos, que aparentemente, digamos, un cura negro podría haber seguido que no sé qué, no, es ahí bajo la energía, y en un sacerdote que se había separado de la iglesia, no de una forma radical, pero sí que estaba, digamos, de alguna forma no separado de la posibilidad de hacer una misa pública. En sus misas privadas, la energía se manifestaba, reconocía al ser puro que la estaba llamando, ¿no? Bueno, es que cuando se hace el ritual, cuando se hace todos los pasos del cáliz que conocemos, solo hay que ser un poco perceptivo del flujo de energía que se concentra. No sé, es que me has hecho recordar que una vez hubo algo tan espectacular que, era que entraba una energía tan sumamente sutil que parecían como que trocitos de cristalito de diamante, pero seguidos, y se concentraban allá, ¿no? Y claro, eso no se hace porque sí, no se hace para nada, tiene su explicación, y tú creo que nos acabas de dar una muy y buena respuesta. Sí, pero fíjate que en mi caso, digamos, los dos, he estado en multitud de rituales en muchos sitios de todos los colores, ¿no? Pero que quiere decir que en este caso, yo no me hubiera esperado, es ahí donde se manifestó, ¿eh? Muy curioso, ¿no? Al igual que ahí, pues la síndone se manifestó en una mesa de operaciones, ¿no? Pero yo quería, si tuviéramos un poquitín de tiempo... 2 minutos nos quedan de programa, Tristán, profesor. Bueno, pues dejo abierto un tema que podíamos continuar otro día. Allí, otro de los oyentes me preguntaba qué es lo que pasaba para que, no hubiera reacción por parte de la gente. Es un tema muy extenso, entonces yo creo que podemos de alguna forma otro día hablar un poco de los elementos químicos y bioquímicos y de radiación que están interponiendo en nuestras vidas para que la gente quede dormida, que esté en una esclavitud mental. Y esto es una cosa que quizás necesitará un poco más de tiempo. Pero yo quiero hablaros de algo importante porque queda un poco conectado
con esa buenísima noticia que nos has dado al inicio del programa, de estos 75.000 buscadores del Santo Grial. Estamos en un momento que estamos cercados por las fuerzas del enemigo y todo nos conduce a pensar que la salida es muy complicada o imposible. Todo, indica que el cerco se va a cerrar de una forma definitiva, pero yo creo que la fuerza pura, recuerdo una frase de la ópera Parsifal, que digamos que el Salvador, ¿me entiendes?, será el loco puro, aquel cuya locura mística, ¿me entiendes?, no le haga ver las barreras de la razón, sino que atraviese las barreras del miedo y entonces eso sea lo que destruya la prisión de la tela de araña, ahora recordamos lo del atrio de Montserrat, y que, ¿me entiendes?, rompa su estructura y rescate, ¿me entiendes?, la esencia pura de lo humano, ¿me entiendes?, y que volvamos hacia atrás. Pues es un tema que trataremos en un próximo programa, Tristán, un tema de debate profundo, de análisis profundo, e incluso cuántas personas se generan esa pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Tristán Castell de Pinós, escritor, investigador, profesor, muchísimas gracias, como siempre. Vale, pero antes de despedirme, quiero prometer, y creo que Ferran también tiene la misma idea en mente, que el próximo día, aparte de hablar de algunos de los elementos limitantes, intentaremos estructurar la idea de cómo construir nosotros, esa comunidad de 75.000 o los que sean, pequeños grupos, pequeños eslabones de esa cadena dorada, de ese cordón dorado, que será lo que construirá, digamos, la fuerza que romperá el cerco que supuestamente, ¿me entiendes?, es que no podemos atravesar ahora. Pues tomamos nota. Tristán, muchísimas gracias. El tiempo nos vuela más rápido que, a ver cómo poderlo decir, que el dinero en la cartera. Es cierto. Porque está todo por las nubes, ¿eh? Yo no sé en qué momento llegará el próximo crash, pero esto empieza a ser ya bastante insostenible. Y creo que forma parte de ese plan oculto que trataremos en el próximo programa. Tristán, repito, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.